Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les habla el Padre Luis Fernando Uribe de la Congregación de Jesús y de María de los Padres Eudistas. Soy colombiano, pertenezco a la provincia eudista de Colombia y en este momento me encuentro colaborando en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa en Honduras, en Centroamérica. Es importante dejarnos conducir en este momento a vivir la experiencia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En 1670 se realizó la primera celebración eucarística en honor del Sagrado Corazón de Jesús, realizada en Francia por San Juan Eudes. Y ya unos años antes, él había celebrado también la primera misa litúrgica al Inmaculado Corazón de María. Es por eso que en su canonización se nos decía que él es el Padre, apóstol y doctor del culto litúrgico a los sagrados corazones de Jesús y de María. Para San Juan Eudes siempre era importante repetir ello. El corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María son un solo corazón. Por eso, hoy estamos llamados a contemplar en el corazón de Jesús los tesoros de la gracia del amor de Dios. Un amor manifestado para todos los hombres. Decía San Juan Eudes que ese corazón de Jesús se manifiesta en una llama ardiente de amor por nosotros. Por eso, vivamos la devoción al corazón de Jesús como un regalo de Dios para nuestra humanidad, especialmente en esos momentos donde tal vez el mundo pasa por momentos de crisis, de dificultad. Es por esto que también en la divina voluntad se ha querido unir a este cenáculo universal de reparación y de manera particular teniendo en cuenta la devoción al corazón de Jesús manifestada en España a ese gran beato Eugenio de Hoyos. La Basílica del Corazón de Jesús en España nos recuerda la gran promesa que el Señor mismo le hizo a este beato español. Hispanoamérica toda es mía, reinaré en ella con gran fuerza. Y todos nosotros, los países de habla española, pertenecemos a esa realidad, a esa herencia hispanoamericana, que está precisamente unida al corazón de Jesús y del cual nosotros celebrábamos el 12 de octubre pasado a Nuestra Señora del Pilar, esa fiesta de la hispanidad por la cual recibimos esa herencia de la evangelización a través de esos grandes evangelizadores españoles que vinieron a nuestras tierras y por supuesto también de aquellos reyes de España que impulsaron esta tarea, esta misión evangelizadora. Por consiguiente, en la divina voluntad queremos unirnos a este cenáculo universal de reparación que quiere precisamente pedir al Señor misericordia para el mundo entero y el don de la conversión. Nuestra humanidad necesita caminar hacia esa conversión, hacia esa transformación. Y este cenáculo universal de reparación que se hará frente al Santísimo Sacramento será a través de las meditaciones de la divina voluntad de Luisa Picarreta, particularmente en las horas de la pasión. Nuestro Señor le dice a San Bernardo, también a Santa Faustina, vale más la meditación de una hora de mi pasión que un año de ayunos
y de gran mortificación. Meditar la pasión de Jesús significa vivir precisamente sus dolores, su entrega, su amor por nosotros. La pasión de Jesús conlleva precisamente el sacrificio amoroso de Dios por la humanidad al entregarnos a Jesucristo, su Hijo amado, para la redención del mundo. Pero esa meditación de la pasión también está unida a la realidad de ese misterio pascual, a su muerte y resurrección, que en definitiva es el triunfo de Dios sobre el pecado, sobre el demonio, sobre la muerte, sobre el mal. Si bien hay dificultades en nuestro mundo de hoy por la violencia, por el desamor, por la pérdida de los valores cristianos, morales, la última palabra la tiene siempre Dios. En el libro del Apocalipsis se nos dice que la victoria es del Cordero y de aquellos que han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso ese cenáculo universal de reparación quiere ser un ahondar en el corazón amantísimo de Jesús en la divina voluntad para suplicarle que la humanidad vuelva su mirada a Dios. Retomando lo que le decía al principio de San Juan Eudes, él nos dice que en el corazón de Jesús encontramos la fuente auténtica de nuestra vida, de esa vida eterna. Por eso la meditación de la pasión del Señor es adentrarnos plenamente en ese corazón amoroso que quiere destruir el pecado, destruir el mal. La adoración eucarística, como nos lo pedía San Juan Pablo II en la Iglesia de Eucaristía, es volver nuestra mirada a Jesús que está presente, que está en medio de nosotros, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. La adoración eucarística nos lleva en plenitud a encontrarnos con el Señor, a beber de esa fuente de salvación. Santo Padre Pío de Pietrelcina también decía: la humanidad puede existir inclusive hasta sin la presencia del sol, del agua y de otros elementos, pero nunca sin la Eucaristía. Por eso la adoración eucarística nos lleva a contemplar ese misterio de amor de Dios por cada uno de nosotros. Y qué mejor que hacerlo precisamente en la divina voluntad. El porqué del regalo de la divina voluntad, el por qué vivir lo que significa la divina voluntad, y es permitir a Dios recibir una glorificación perfecta de toda la familia humana, desde Adán hasta la última persona que deba ser creada. Adán, desde que fue creado, podía devolver a Dios el amor perfecto y la gloria en cada cosa, en todo tiempo, porque él poseía el don de la divina voluntad. Al sucumbir perdió este regalo y no podía corresponder a Dios de la misma manera, porque únicamente con sus fuerzas humanas estaba limitado de la voluntad divina. El Señor dice a Luisa que en la creación de Adán depositó la voluntad divina en su voluntad humana. Por lo tanto, vivir en la divina voluntad significa adentrarnos en el misterio de Dios desde el principio, desde siempre, sobre el hombre. Todos los actos de Adán al principio fueron en orden divino, en orden a esa divina voluntad. Recordemos que la voluntad humana no ha sido creada
para estar aislada de la voluntad divina. Hasta el momento de la caída del hombre, la voluntad divina actuaba en todos los aspectos del hombre. Por lo tanto, hoy necesitamos retornar a la divina voluntad, para que sea en la divina voluntad como podamos vivir plenamente ese misterio amoroso del Señor. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, es la oración de Jesús también en la divina voluntad. Jesús reza por él mismo, por sus discípulos y por los futuros discípulos. En la última parte de su oración, Jesús le pide al Padre: Padre, que todos sean uno conmigo, como yo soy uno contigo. Las tres personas de la Santísima Trinidad no son únicamente buenos amigos, estando unos de acuerdo con los otros, sino que son uno en la divina voluntad. Por lo mismo, a cada discípulo, para ser uno con Jesús, de la misma forma que Jesús es uno con su Padre, se nos pide tener la misma voluntad divina como Jesús y el Padre. Por eso Jesús rezó durante la noche antes de morir en el Getsemaní para asumir esa divina voluntad. Hoy, cuando la fe está apagada por el orgullo del racionalismo, el Señor nos dirige estas palabras. Juan 5:44. ¿Cómo podéis creer vosotros que tiráis vuestra gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de un único Dios? Por eso, para recibir este regalo de la divina voluntad, tenemos necesidad de desearlo y de decirnos a no dar vida a nuestra voluntad humana, sino a la divina, como lo dice Jesús a Luis el 16 de febrero de 1921. No tenéis necesidad de caminos, de puertas ni de llaves para entrar en la voluntad divina. Para entrar, las criaturas tienen necesidad de suprimir la piedra de su voluntad. El alma únicamente tiene que desearlo y todo le será dado. Mi voluntad hace todo el trabajo. Nosotros necesitamos desear el regalo de la divina voluntad. Es Jesús quien hace esa vivencia de la divina voluntad en nosotros. En Corato 1925 le dice a la humanidad: mis queridos hijos, vengo entre vosotros para permanecer en vosotros, unido a vosotros, viviendo con vosotros en una única voluntad. Mi amor por vosotros es tan grande que pondría de lado vuestro pasado, vuestras faltas pasadas y vuestras desgracias pasadas. Si me dais vuestra voluntad, todo va a estar regulado. Seréis felices y yo seré feliz. No deseo nada más, sino que mi voluntad se establezca en vosotros. Eso es lo que vamos a pedir en este cenáculo de reparación universal. Perdona al Señor por las veces en que nos hemos dejado guiar por la voluntad humana y no por la voluntad divina. La Santísima Virgen María ha asumido el reino de la divina voluntad, su fiat, su fiesta que celebrábamos en agosto, su asunción en cuerpo y alma al cielo, ese momento de su paso definitivo en unidad con la divina voluntad, es a lo que toda la Iglesia y todos los hombres estamos llamados a llegar. Cuando un alma decide abrazar la vida divina, debe aprender a olvidarse de sí misma. Jesús dice que solamente hay un camino para lograr esto, y es la práctica durante toda la vida. La única forma, le dice a Luisa, para que un alma sea capaz de olvidarse de sí misma,
es cumplir todo lo que hace o todo lo que debe hacer como si fuera yo quien lo hiciera en ella. Si reza, deberá decir, es Jesús quien reza, quien quiere rezar en mí. Rezamos juntos. Si trabaja, es Jesús quien quiere trabajar. Es Jesús quien quiere andar, quien quiere comer, dormir, levantarse, divertirse sanamente. Y así durante todo el resto de su vida, excluyendo los errores. Solamente de esta manera el alma puede olvidarse de sí mismo. Si cometemos un pecado, perdemos el regalo de la voluntad divina, evidentemente porque no le podríamos decir a Jesús que peque. Si hacemos un acto de contrición sincero y volvemos a pedir a Jesús que nos devuelva el regalo, Él lo hará. Jesús desea que todos tengamos el regalo de la divina voluntad. Por tanto, los invito a todos ustedes a unirse a este cenáculo universal de reparación. Todos en la divina voluntad, viviendo la pasión de Jesús y pidiendo por la conversión y la transformación del mundo entero. Que en la divina voluntad el Señor a cada uno de ustedes los guarde, los bendiga, los unge, los acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.